a la pregunta de que para qué sirve la pena. Y hemos dicho, solo para recordarles, que en esencia las teorías de la pena, la doctrina penal, en la teoría penal se dividen en dos grandes corrientes. Por un lado, las teorías absolutas de la pena, eh, que independientemente de cuál sea la línea, eh, consisten en que quienes defienden esta posición sobre la función de la pena es que la pena es un mecanismo de materialización de la justicia y nada más, ¿no? O sea, la pena es un tema que se efectiviza respecto de, si ustedes quieren, retribuir al delincuente el mal que ha hecho. Para esto hemos visto de que había el caso de Altaus y Trillas, la retribución sustentada en la religión, el caso de Kant, la retribución sustentada en un fin moral o ético, y en el caso más, digamos, más robusto teóricamente está la posición de Hegel, ¿no? La retribución como sustento jurídico. Hemos analizado también cuáles son las críticas a las teorías absolutas de la pena y hoy iniciamos la clase con esta segunda corriente que son las teorías relativas de la pena. En la doctrina, estas teorías se conocen también por lo general con el nombre de teorías relativas o de prevención, ¿okay? Pero hay que dejar en claro que la prevención es una de las formas de las teorías relativas, por lo que ambos términos se usan como sinónimos debido a que la función de prevención es la forma más difundida doctrinalmente, pero no es la única, ojo. Si bien suelen reducirse las teorías relativas a las que procuran fines solo preventivos, lo cierto es que cabe también otra orientación. Por ejemplo, las teorías de la reparación o la de reestabilización. Así, por ejemplo, el maestro Bauer, citado por el profesor Bacigalupo, que ustedes tienen como referencia, diferenciaba dentro de las teorías relativas a las de prevención y a las de reparación, ¿no? Clasificación que tiene hasta hoy una vigencia importante en la doctrina. Las teorías relativas de la prevención se preocupan no del fundamento de la pena, sino de que para qué sirve la pena. Porque el fundamento de la pena está vinculado sobre todo a las teorías absolutas, ¿no? Fundar la pena en justicia, por ejemplo. Pero en cambio, quienes han discutido el problema de que para qué se pena, se han preguntado dentro de esta corriente, ¿para qué sirve la pena? Estas teorías proponen que la función de la pena sirve exclusivamente para la protección de la sociedad. Ojo, aquí quiero recordarles lo que decía el gran maestro Feuerbach. Feuerbach decía, mmm, el delito por sí solo es un mal que se genera a la sociedad. Y si después se aplica la pena, se suma otro mal. Entonces, más mal es igual mal. Entonces, si el fin de la pena solo es retribuir al delincuente lo que ha hecho, ante un mal se suma otro mal, nada más. Entonces, no puede ser el fin de la pena. El fin de la pena tiene que tener una función exclusivamente social. Tiene que tener la capacidad de, ante el mal que se ha cometido, generar un sentido más bien de que no se vuelva a repetir, un sentido de prevención. En ese sentido, la pena en esta perspectiva es una necesidad para la substancia de la sociedad o para la utilidad social, como diría Santiago Mirpuig, ¿no? El maestro Mirpuig. En esencia, entonces, de lo que estamos hablando es que las teorías relativas exponen que la función de la pena debe contener alguna utilidad en beneficio del delincuente o para la sociedad. O sea, la pena en función no es por hacer justicia, sino porque tiene un fin útil para la sociedad o para el mismo delincuente. Entonces, existen varias propuestas que tratan de explicar cuál es esa utilidad que debe cumplir la pena. Por ejemplo, la teoría de la prevención que explica que la función social que debe cumplir la pena es la de prevenir los delitos. La teoría de restabilización sostiene que la función social de la pena debe restablecer las expectativas normativas, entre otras, por eso que se les conoce como relativas, por la pluralidad de posibilidades de sus fines, a diferencia de las teorías absolutas que tienen como única posibilidad el fin de la justicia. Entonces, para las teorías absolutas el fin es la justicia y para las teorías relativas es la prevención o la reestabilización del delincuente. ¿Me entienden? Mientras que, vuelvo a resaltar, mientras que en las teorías absolutas el fin es la justicia, retribuir al delincuente el mal que ha hecho con un mal similar, en las teorías relativas el fin no es ese,
ni de lejos es la justicia. En las teorías relativas, el fin es la prevención, la pena como prevención del delito o como un fin de reestabilización del delincuente, ¿entiende? En ese contexto, habiendo marcado el marco, digamos, teórico, debemos señalar entonces cuáles son primero las teorías de la prevención. Y para señalar las teorías de la prevención debemos señalar que coinciden en esencia lo que hemos dicho, en el hecho de atribuir a la pena una utilidad social. Eh, y se dividen en dos, ¿no? La prevención, teorías de la prevención general y las teorías de la prevención especial. Hay dos grandes corrientes entonces en la teoría del derecho penal, ¿no? Las teorías de la prevención general consideran que la pena ha sido hecha y está dirigida en esencia a la colectividad y no al delincuente. Esto es importante. La función pedagógica que dice la pena, como señala el profesor Rodríguez de Besa. La prevención general se dirige anónimamente a la totalidad de los individuos integrantes del cuerpo social. Se orienta al futuro, a la evitación de la comisión de delitos. En otros sentidos, la teoría de la prevención general implicaría algo así como una amenaza pública, ¿no? Eh, en, si ustedes se ponen a pensar dentro de esta teoría de la pena, el legislador es un poco el que introduce los parámetros de prohibición, si ustedes quieren, prohibición en el Código Penal, y a la vez esta prohibición está dirigida a todos los ciudadanos, no al delincuente, a todos los ciudadanos. Por eso es que en general, podemos señalar también, como señala el maestro Basigalupo, que existen dos corrientes dentro de la teoría de la prevención general. La teoría de la prevención general negativa y la teoría de la prevención general positiva. Vamos a ver una por una. La teoría de la prevención general negativa se le atribuye a Feuerbach, ¿no? Se sustenta en que la prevención de los delitos en la sociedad se consigue a través de la intimidación prevista en la conminación y la ejecución de la ley penal. Eh, Esto implica que lo que se pretende hacer con la pena, de forma, digamos, de prevenir generalmente de forma negativa, es intimidar a la sociedad, hacerle sentir de que si va a causar un mal, como diría Feuerbach, el mal que deviene producto de esa intención, de ese beneficio que se va a lograr el delincuente, el mal de la pena va a ser un mal mayor, con lo que le va a llevar necesariamente al delincuente potencial a medir la consecuencia que va a tener sus actos, ¿entienden? Feuerbach manifestaba que la preocupación del Estado aspira a que quien posee inclinaciones inciviles o antijurídicas les sea impedido poder determinarse realmente conforme a ellas. De este modo deben ser evitar las infracciones jurídicas, ya que junto a la coacción física debe existir otra que proceda a la transgresión. Si se entiende lo que quiere decir Feuerbach, es que tiene que haber un mecanismo de coacción psicológica, no solamente una coacción física. Eh, Feuerbach también determinaba de que muchos de los delitos, a los que denominaba impulsos sensuales, el impulso sensual es una especie de, si ustedes quieren, de manifestación psicológica que tiene el delincuente al momento de querer saciar una determinada sensación. Por ejemplo, el violador o el homicida tienen una especie de placer, si quieres, un impulso para cometer el delito. También se denomina por el delito de impulso, ¿no? Eso es que el delincuente, sobre todo el sociópata, por no decir el psicópata, que son términos distintos, tienen, digamos, como impulso al momento de cometer el delito. Entonces, ¿cuál es el fin de la pena? Que el impulso sensual será eliminado en cuanto cada uno sepa que inevitablemente seguirá un mal a su hecho, que es mayor el desagrado que surge del impulso no satisfecho hacia el hecho. ¿Qué quiere decir? De que
está dirigida la pena como una amenaza pública, digamos, a que si bien cometes ese hecho, que puede saciar, digamos, algún impulso sensual, algún impulso del delincuente, la pena va a ser tan grave y tan dura que, si ustedes quieren, va de alguna manera impedir o la va a poner a hacer poner en una balanza de que el desagrado que va a provocar la pena es más grande que el agrado que provocaría el impulso del delito, ¿me entienden? Entonces, en Feuerbach está claro que lo que se tiene es una especie de prevención general, pero en función negativa. ¿Qué quiere decir? De que la pena, su fin sería generar miedo, ¿no? Por eso es que existen varias críticas a la teoría de la prevención general negativa. Eh, por ejemplo, algunas de ellas señalan, como diría el maestro Bustos, ¿no? El penalista Bustos, que parten de una visión negativa del ciudadano como infractor potencial, proponiendo un derecho penal del temor, que solo pretende domesticar eh, a la sociedad, ¿no? ¿A través de qué? Del miedo, de decirle qué es lo que no puede hacer. Otra cita, por ejemplo, del maestro Coddington, señala que el miedo, aun cuando tenga efecto, no es un motivo ennoblecedor. Y una persona que se abstiene del crimen exclusivamente porque teme las consecuencias es particularmente un espíritu inferior. Y también como capital social respecto de quien se comporta bien porque quiere ser sujeto decente, ¿no? Entonces, son las críticas son críticas, digamos, yo creo, hasta cierto punto totalmente razonables. Otra de las críticas, por ejemplo, revisando aquí al maestro Basigalupo, está la crítica de Hassemer, otro penalista, que señala que los destinatarios del derecho penal deben conocer los factores que van a desencadenar un efecto preventivo general. Esto implicaría de que se da por entendido en esta teoría, como Feuerbach lo plantea. Hesmer dice que da a entender que todos los ciudadanos conocen en detalle la norma. Y esto no es cierto, dice Hesmer. No es cierto porque lo que pasa en la realidad es que hay abogados que son un grupo reducido en la sociedad que conocen en detalle la norma penal. E incluso dentro de los abogados no es que conocen en detalle el alcance de la norma penal, salvo los especialistas. Entonces, ¿cómo se puede asumir prácticamente de que todos los ciudadanos conocen el alcance de lo que el legislador ha querido prohibir? Entonces, generalmente el delincuente cuando comete el delito, si bien sabe, dice Hassemer, de forma rupestre, o sea, de forma muy general y de forma muy arcaica que su hecho está mal, no es que conoce en detalle la sanción que le va a venir, como para que sea, digamos, lo que Feuerbach denomina el desagrado del impulso frente a la pena, porque definitivamente existe, dice Hassemer, que existen otros mecanismos más eficientes que el derecho penal finalmente para hacer de que la sociedad no cometa delitos o el delincuente en potencia no los cometa. Por ejemplo, dice, muchos sociópatas se limitan en el último momento a cometer homicidio, dice Hassemer, no porque conozca la consecuencia del código penal, de la pena, sino porque generalmente tiene otros patrones que le hacen limitarse, por ejemplo, el repudio social, o finalmente su fe cristiana, ¿no? La posibilidad de que le van a venir a juzgar Dios, ¿no? O sea, eso, el pecado que va a cometer es más terrible que el acto, el beneficio del acto que va a cometer. En ese sentido, dice Hasmer, la visión que tiene Feuerbach es limitada respecto del alcance que debe tener la pena. En todo caso, es teórica y no práctica, ¿no? Eh, de todas maneras, es interesante porque incluso hasta el día de hoy se le atribuye un parámetro a la ley penal que incluso está en nuestro código penal. Ustedes ven en la primera parte, el fin disuasivo, ¿no? Que es disuadir al delincuente a que no cometa el delito. Y esto tiene algo que está basado, la disuasión, en la prevención general negativa, ¿no? Porque cómo te disuade con temor, ¿no? Ojo, ojo. Muy bien.
Otra de las formas de la prevención general es la prevención general positiva, ¿no? Se le atribuye al maestro Welsel, su formulación original, y esta doctrina también recibe el nombre de estabilizadora o integradora. Eso es importante, ¿no? ¿Quién nos explica la teoría de la prevención general positiva? A diferencia de los defensores de la teoría de la prevención general negativa, que el fin de la norma como prevención es intimidar, no disuadir a los delincuentes en potencia y está dirigida a toda la sociedad, la prevención general positiva parte de algo similar. Wells parte de que el fin de la norma está dirigida a toda la sociedad y no solamente al delincuente. ¿Pero en qué sentido? En plantearles la afirmación del derecho penal a través de la eficacia de la pena impuesta. La eficacia, dice Welsel, impulsa a los ciudadanos a no cometer delitos y por lo tanto a respetar las normas, la afirmación de los valores en la sociedad. O sea, dice Welsel, no es el miedo no es el miedo como fin de la pena, sino es la protección como fin de la pena. ¿La protección de qué? De los bienes jurídicos protegidos. ¿Por qué le interesa al ciudadano no cometer homicidio? No por la pena de la consecuencia, sino por el respeto a la vida. Entonces, invierte la figura, en vez de disuadir a través del miedo, el fin de la pena es generar confianza en los ciudadanos a través de que la pena va más bien proteger un bien jurídico, ¿me entiende? Invierte la figura. Por eso es que algunos autores consideran a la prevención general positiva, por ejemplo, como diría Mirpuig, como la afirmación positiva del derecho, o como diría Hassemer, de la conciencia social de la norma, o de una actitud de respeto hacia el derecho, como diría Kaufman, o como diría Barata, restableciendo la confianza en el derecho mediante la contraposición simbólica de la pena. En todas estas afirmaciones, ya sea Mirpig, Hasmer, Kaufman o Barata, lo que existe es más bien un fin de la pena en sentido reafirmador, digamos, de la cohesión social, reafirmador, digamos, de la pena como protectora, ¿no? Como generadora de protección social. En ese sentido, podemos referir de que Kaufman, por ejemplo, señala que existe dentro de la prevención general positiva tres aspectos que deben considerarse respecto a la pena. Una función informativa de lo que está prohibido y lo que hay que deber hacer. O sea, una función informativa. Miren qué interesante. La pena como función informativa. Le dice al ciudadano qué es lo que está protegido, qué es lo que está prohibido. No para que meterle miedo, a diferencia de lo que planteaba Feuerbach, sino con el fin de informarlo. O sea, le invierte en el sentido positivo. Segundo, la misión de reformar y mantener la confianza en la sociedad del orden jurídico de permanecer e imponer, ¿no? De que el derecho es necesario y el derecho penal es necesario finalmente con un fin de protección de la sociedad. Y por último, la tarea de crear y fortalecer en la mayoría de los ciudadanos una actitud de respeto por el derecho, no una actitud moral. Esto es lo interesante que dice Armin Kaufmann. Kaufmann dice, en lo que sé que Feuerbach es que él dice que el fin de la norma es intimidar. La intimidación, el miedo, es un efecto moral, psíquico, y eso no es, por lo tanto, estudio del derecho. Entonces, si no es estudio del derecho, no puede ser el fin de la pena. El fin de la pena, entonces, ¿qué? Generar, ¿qué? Respeto por el derecho, generar un respeto cívico por el derecho, que es distinto. Y por lo tanto, al generar respeto cívico por el derecho, funciona es positiva. El miedo como una actitud moral es negativo. Entonces, si ustedes quieren, le invierte la figura, o sea, sigue siendo prevención general, pero es prevención general positiva, ¿no? Podemos también señalar de que algunos otros autores como Roxin han profundizado, pero para no confundirlos, un poquito solamente les voy a plantear, por ejemplo, cuáles son las críticas a las teorías de esta prevención general positiva. Se le ha cuestionado, por ejemplo, realizar una labor pedagógica y educativa que penetra indebidamente en la esfera de la autonomía atribuida jurídicamente al ciudadano, ¿no? En ese sentido, esta teoría tendría cierto corte autoritario, si ustedes quieren, al imponer a los ciudadanos determinados valores éticos, sociales de carácter elemental. Los críticos señalan de que esta corriente han confundido
el sentido de la pena como un parámetro de educación cívica. Cuando dicen la pena no puede ser un parámetro de educación cívica porque el delincuente no es un ejemplo educativo. El delincuente es delincuente porque ha cometido un hecho real, ha cometido un hecho que ha lesionado a la víctima y por lo tanto a la sociedad. Entonces la pena no puede verse solo con fines educativos. Generalmente quienes parten de este punto de vista crítico son quienes defienden la teoría absoluta, ¿no? Es decir, no solamente es educación, ¿y dónde queda el tema de la víctima, el tema de la justicia ante el hecho? Entonces, no deja de ser, sin embargo, la teoría de la prevención, ya sea general negativa o general positiva, interesante, ¿no? Eh, avanzando, aquí les he puesto un ejemplo de Jacobs que señala que al respecto, que el Estado trata así de mantener la norma como el modelo que hace posible y orienta la interacción social, o sea, en sentido positivo, ¿no? Bueno, ya hemos visto la teoría de la prevención general en su aspecto negativo y su aspecto positivo, y ahora vamos a ver la teoría de la prevención especial. ¿Qué es la teoría de la prevención especial? Eh, eh, señala que la pena, cuando se impone a una persona por la comisión de un delito, debe garantizar que no vuelva a delinquir. Ese es el fin de la pena, de que cuando alguien ha cometido un mal, esa persona no vuelva a cometer ese mal nunca más en su vida. Porque lo peor que le puede pasar a la sociedad es que alguien que comete un mal ante la ineficacia de la pena, esa persona vuelva a cometer o vuelva a reincidir, ¿no? El principal defensor de esta corriente es Frank von Liszt, ¿no? El maestro von Liszt, que, que considera que el delincuente, como el objeto, que es el objeto central del derecho penal, y la pena como una institución que se dirige a su corrección, intimidación o aseguramiento, dice el maestro von Liszt. Entonces, el objetivo de la pena, para la teoría de la prevención especial, dirá von Liszt, para nada es la sociedad, porque la sociedad no es objeto del derecho penal, dice von Liszt. Ojo, el objeto del derecho penal para von Liszt es el delincuente. Ese es el objeto del derecho penal. Por lo tanto, la pena tampoco es que la pena busca justicia, retribuirle el mal que ha hecho, sino todo lo contrario, busca corregirlo, intimidarlo o finalmente inocuizarlo, como vamos a ver más adelante. Entonces, la prevención es específica para el delincuente, prevenir de que éste se corrija y que ya no vuelva a reincidir. No es para la sociedad, ni es para retribuirle el daño que ha hecho, es para corregirlo, ¿me entienden? Entonces, el fin de la pena para von Liszt cambia radicalmente. Y él va a señalar que la pena correcta, es decir, la justa es la pena necesaria. O sea, la justicia en von Liszt no es retribuir el daño que ha hecho, sino es la necesidad de atribuirle la pena para que no vuelva a cometer el delito. Entonces le cambia incluso el sentido al parámetro de justicia, ¿no? Algunos por eso controvierten a Frank von Liszt de que es, digamos, un ecléctico entre teoría absoluta y relativa. Él mismo se denomina como ecléctico, pero para los autores modernos del derecho penal, como Jacobs, Roxin, o si ustedes ven al mismo maestro Zaffaroni, identifican a von Liszt necesariamente como el defensor de la teoría de la prevención especial, por todo el contenido que le ha dado a, por todo el contenido que le ha dado, si quieren, a su teoría, ¿no? En ese contexto, donde ha planteado von Liszt, y esto quiero que pongan, por favor, mucha atención, esta parte tienen que entenderla muy bien. Frank von Liszt ha planteado en su famoso programa de Marburgo, se denomina así, la denominada concepción de la idea del fin en el derecho penal. Cuando ustedes escuchen cuál es la idea del fin en el derecho penal, se les tiene que venir a la cabeza programa de Marburgo, Frank von Liszt. ¿Me entienden? Yo les preguntaría ahorita, ¿cuál es la idea del fin en el derecho penal? Ustedes me dirán programa de Marburgo, Frank von Liszt, ¿no? En el cual propuso clasificar a los delincuentes considerando que la eficacia de la incriminación exige que ella se adapte a cada sujeto, procurando corregir, intimidar o inocuizar. Y tienen que acordarse bien de estas tres palabras: corregir, intimidar o inocuizar. Ojo, corregir, estoy repitiendo para que se les quede clarito, intimidar o inocuizar. Según la personalidad de cada individuo sobre
el que la pena debe cumplir su función preventiva. Estamos hablando de forma preventiva especial, no se olviden de eso. De modo que para dicho autor la prevención especial actúa de tres maneras. Corrigiendo al incorregible. ¿Qué tal? Que implica resocialización. Intimidando al intimidable, que implica corrección y resocialización después. Y haciendo inofensivos a quienes no son corregibles ni intimidables, la inocuización. Y en ese contexto, a ver, quiero que a ustedes se les quede claro muy bien esta partecita, en esencia. Eh, para von List, a los delincuentes que se iniciaban en la carrera delictiva, o sea, entienda bien, primera categoría. Para von List, a los delincuentes que se iniciaban en la carrera delictiva, pero que tenían necesidad y capacidad de corrección, la imposición de la pena tenía como función de corregir al delincuente. ¿Qué quiere decir? A estos delincuentes novatos, si ustedes quieren, que están iniciando la carrera delictiva y que han robado o han robado eh, porque se les ha generado una vida como necesaria o atractiva, porque no tiene otra opción, hay que corregirlos. La pena debe ser correctiva, ojo. El juez, si se pone a pensar, debe analizar y dar una pena, no en función de retribuirle el daño que ha hecho, sino de corregirlo a este ciudadano. Segundo, a los delincuentes ocasionales, entenderán, que no requieren corrección, porque solo son ocasionales, porque han cometido en un determinado momento por impulso u otra cosa, la pena cumpliría una función de ¿qué? De intimidación, ¿no? De intimidación. Hay que intimidar al intimidable, diría von List, ¿no? Hay que solamente intimidarlo, él puede hacerlo a través de una medida correctiva o resocializadora, porque es ocasional. El juez debe entender de que este delincuente ha cometido ocasionalmente el delito, entonces lo que debe hacer es intimidar la pena. Debe hacerle sentir de que si ocasionalmente vuelve a cometer algo parecido, va a ser peor. Entonces hay que intimidarlo. Pero dice a los delincuentes, tercera categoría, a los delincuentes habituales que carecen de la capacidad de corrección, porque son habituales, porque son delincuentes, si ustedes quieren ya, ¿cómo los calificaría Bonli? Son avesados, ¿no? Lo que hay que hacer, dice, es inocuizarlos. ¿Qué quiere decir? La inocuización quiere decir neutralizarlos. Por eso es que Van Molis defiende la cadena perpetua. Dice, al delincuente, si ustedes quieren, al delincuente iniciante, hay que corregirlo porque se puede. Entonces la pena no es igual. La pena en este caso tiene que tener ese fin, corregirlo. Al delincuente ocasional hay que intimidarlo, ese es el fin de la pena. Pero al delincuente, a los delincuentes habituales, a los delincuentes avesados, esos ya no tienen solución. No, la pena no les corrige, dice, ni les intimida. Entonces, ¿qué hay que hacerlos? Dice, ponles inocusarlos, ¿qué hay que neutralizarlos? Apartarlos de la sociedad, ¿no? Entonces, a estos, por ejemplo, el juez, que son delincuentes ya avesados, y por la carga, digamos, el daño que generan sus delitos, no hay ya cómo corregirlos, ni hay cómo intimidarlos. Entonces hay que separarlos de la sociedad. A estos, sobre todo, tienen que estar dirigidas las cadenas graves, ¿no? De cárcel. Entonces la pena no es igual. ¿Por qué? La pena debe diferenciarse. A partir por eso del programa del Marburgo, es que las penas empiezan, tal como lo plantea Bonlist, a tener máximos y mínimos, ubican para que el juez pueda de alguna manera atribuir un mínimo o un máximo de acuerdo a qué tipo de delincuente es el que está teniendo en pantalla, o a qué tipo de delincuencia es el que está teniendo en vitrina, si ustedes quieren. Entonces tiene que tener la capacidad de hacer análisis criminológico del delincuente, ¿no? Entonces, en resumen, para Bolis la pena debe intimidar al delincuente, no a la sociedad. Esa es la diferencia con la prevención general, como plantean los defensores de la prevención general. Entonces, clarísimo, ¿no? Clarito, clarito. Eh, en ese contexto también, eh, antes de pasar a analizar un poquito la radicalidad de algunos otros, voy a volver atrás. También debo señalarles, por ejemplo, de que en esta misma medida,
por ejemplo, algunos otros autores de la misma época de von List, por ejemplo, planteaban eh, la necesidad, por ejemplo, de entender que la corrección, ¿no? La corrección y la resocialización deben plantearse en esquemas, por ejemplo, especiales como las salidas alternativas, las medidas de seguridad, que no implica cárcel, ¿me entienden? Incluso, por ejemplo, con el tema de las sanciones de reparación a la sociedad, porque el delincuente, dicen, si es un delincuente ocasional, se va a corregir o se va a resocializar si entiende el daño que ha hecho, él entiende el daño que ha hecho, y sobre todo se lo corrige dándoles medidas, por ejemplo, como trabajo social. Por supuesto, estamos hablando de delitos menores, ¿no? De delitos menores. En cambio, por ejemplo, Bentham plantea en su famoso panóptico, ustedes recordarán, de que a los delincuentes avesados o habituales ya no existe, dice Bentham, la posibilidad de corregirlos o realizarlos, entonces hay que apartarlos. ¿Y dónde los apartas? Por eso simbólicamente Bentham decía el panóptico, ¿no? Una especie de lugar donde es público, como si ustedes quieren, se puede ver lo que pasa dentro, una especie de vitrina, ¿no? Ahí se los pone y ahí están, como una especie también de intimidación general, decía, ¿no? Si bien a los delincuentes la prevención especial se puede aplicar, pero cuando se los pone dentro del panóptico generan o llaman o impiden, disuaden a otros delincuentes que cometan los mismos delitos. Ese era el famoso panóptico de Bentham, ¿no? Al que Foucault le va a dar otro contenido más tarde, criticando justamente estas teorías, pero más adelante. Eh, entre las medidas más en esa misma época, ¿no? Finalizando el siglo XIX, van a aparecer alguna corriente ultra radical dentro de la prevención especial. Y recordarán a los famosos clásicos de la criminología positiva, ¿no? Lombroso, ¿no? Cesare Lombroso. Ustedes lo van a estudiar o van a estudiar criminología. César Lombroso decía que había en realidad el criminal nato, ¿no? De que en realidad el crimen no era una cuestión para nada vinculada a la sociedad, sino de que había gente que por sus rasgos atávicos, ¿no? Sus pómulos más amplios, su frente más amplia, las características atávicas de su cerebro, nacían con incapacidad de sentir y por lo tanto con el impulso a delinquir, y esos eran los criminales atávicos. Lombroso había ido a las cárceles italianas y había estudiado físicamente a los delincuentes, ¿no? Y ha llegado a la conclusión de que había un patrón, ¿no? De que los ahí, por sus deformaciones biológicas, por lo tanto, la predisposición biológica de ciertos individuos eran delincuentes por naturaleza. Entonces, eh, ¿qué sentido tenía la pena como general, disuadora, ni nada por el estilo? En realidad la pena era un poco más innecesaria. ¿Qué es lo que había que hacer Palombroso? Identificar a los individuos con naturaleza atávica, ¿no? O sea, grave. O sea, grave, grave, ¿no es lo que decía Lombroso? Y en ese mismo sentido, Enrico Ferri, por ejemplo, de la escuela criminológica, consideraba que el origen de los delitos no nada que ver con Lombroso, venía con factores sociales, pero por lo tanto, si venía con factores sociales, el delito era una construcción y lo que no había que erradicar para nada es, si ustedes quieren, la pena como disuadora ni nada por el estilo. Lo que había que hacer más bien es sustituir la construcción del delito por la antisocialidad, decía Ferri. Hay que analizar cuál es la antisocialidad que genera el índice de criminalidad y ahí es lo que hay que atacar. La culpabilidad de la peligrosidad, había que cambiar la culpabilidad por la peligrosidad, en vez de culpa, peligro, habría que identificar. No es que Perry decía, ojo, este pobre chico es ladrón por su pobreza, no decía, este es pobre y por lo tanto se ha vuelto ladrón. Entonces, el solo hecho de que sea pobre y no tenga condiciones ya lo convierte en un peligroso en potencia y por lo tanto hay que darle ya medidas correctivas, ¿me entienden? Por el solo hecho de ser pobre. Entonces, no, Ferri no planteaba, si quieren, desde como más adelante conocemos la criminología crítica de Kessler y compañía, ¿no? De entender que el delito se produce por los males sociales y atacar el origen. Eso va a venir más tarde en la criminología. Estamos hablando aquí de la criminología positiva, ¿no? De identificar el mal. Algunos por eso le han llamado como
como Zaffaroni, el derecho penal del enemigo más tarde, ¿no ve? Que ya el enemigo viene como una configuración al que el Estado define ponerlo como un elemento de peligro, ¿no? ¿Me entienden? Pero bueno, no quiero confundirlos con esas teorías. Más adelante un poquito vamos a ver eso en la materia, no en este tema, así que no se me adelanten. Y pero lo que planteaban entonces, apoyados en las ideas de Frank von Liszt, Ferri llegó a plantear la sustitución de la pena por solamente las medidas de seguridad. ¿En función de qué? De preventivo, decían ellos, ¿no? Tanto Lombroso como Ferri. Pero decían preventivo en qué sentido? En identificar al delincuente en potencia y antes que cometa el delito, actuar. O sea, grave, ¿no? Sin que hayas cometido el delito, si ustedes quieren, por el hecho de ser, si quieres, a ver, en una sociedad como la norteamericana, por el solo hecho de ser pobre, negro, vivir en el Bronx, si sigues las ideas de Ricky Ferri, ya eres un delincuente en potencia, ¿no? Por el solo hecho de tu condición social, si sigues a Ferri. Eh, entonces, peligroso, ¿no? Entonces llevó a la radicalidad de la prevención especial. Por supuesto, estas ideas no fueron aceptadas, ¿no? O sea, estudia en criminología, es importante, pero no fueron aceptadas dentro de la concepción del derecho penal y de la pena. Como sí las ideas de Frank von Liszt, ¿no? El hecho de corregir, intimidar o no acusar si fuera necesario. En ese contexto, ya hemos analizado entonces las teorías de la prevención especial, a la cual también, por supuesto, se le han llovido muchas críticas, entre ellos, por ejemplo, eh, de que estas muchas veces llevan finalmente a beneficiar al delincuente. Por ejemplo, qué pasará, dice algún autor como Jeschek en el derecho penal, lo he hecho aquí una fichita, dice, hay delitos graves que se cometen debido a las circunstancias del caso y que con seguridad no se volverán a presentar en la vida de la persona, en donde ni la intimidación, ni la resocialización, ni la inoculación sería necesario. Por ejemplo, dice, de aquel padre que conduce en estado de ebriedad y choca con otro automóvil generando la muerte de su hijo. ¿Me entienden? Si el mismo padre ha generado la muerte de su hijo, no es que lo va a volver a hacer. Ya sabemos que no va a volver a pasar eso. Entonces, ¿qué le vas a corregir? ¿Qué le vas a intimidar? ¿Qué le vas a inoculizar? Si llevamos la teoría de la prevención especial y su filosofía, digamos, a la coherencia práctica, el juez tendría que decir, este señor sale libre sin responsabilidad, porque la pena ni lo va a corregir, ni va a intimidar, ni lo va a inoculizar. O sea, ya no es más un peligro. O sea, el que más ha perdido es él, si quiere. Por lo tanto, dice, entonces muchos de los delitos que se cometieran, o por ejemplo, dice, un delito de que ha cometido alguien en este momento, eh, una violación, y se le descubre después, cuando ya es anciano, cuando ya es estéril, entonces, si llevamos esta teoría a su radicalidad, el juez diría, pero este señor ya no puede volver a violar, digamos, ¿no? Entonces, ¿ya qué le vamos a corregir, intimidar o inculpar? Entonces, queda más libre. Entonces, Chesky dice, estas teorías, las teorías relativas de la prevención especial, los llevarían a la relativización de la pena. Claro que yo, en lo personal, y es mi criterio, Chesky está haciendo también fue también muy, digamos, forzó, digamos, al extremo el ejemplo, ¿no? Pero no deja de haber críticos también. Les estoy poniendo el ejemplo para que ustedes también tengan una idea ahí. Teorías mixtas, ¿no? Son conocidas también con el nombre de la unión, integradoras o de corte ecléctico, porque en esencia están conformadas por los criterios acertados de las teorías absolutas y relativas, ¿no? Surgen un poquito con las ideas de Frank von Liszt, pero que no es quien lo plantea, y Merkel es el que propone cambiar la retribución con la prevención general, combinar la retribución con la prevención general. ¿Y qué es lo que señala Merkel, a quien se atribuye ser digamos, el autor o el primero que plantea las ideas de las teorías mixtas? Merkel dice que la pena es un mal y una respuesta a la acción realizada, ¿no? Estimaba que ella tiene en cuanto tal un fin, que es fortalecer los preceptos y las obligaciones violadas por medio de la acción delictuosa. Eh, Dentro de esta corriente, entonces, que intentan hacer conciliar, digamos, las teorías absolutas y las relativas, se encuentran Eberhard, ¿no? Schimhauser en el derecho penal, Klaus Roxin y también Zaffaroni, ¿no? Roxin
plantea que el método que analiza es el método dialéctico. ¿Y por qué plantea Roxin el método dialéctico para hacer una conciliación entre ambas posiciones de, la, de las teorías de la pena? Porque considera que él planteó porque Klaus Roxin sigue la metodología que utilizan Hegel y Marx, ¿no? Respecto a la dialéctica aplicada como razonamiento lógico aplicada a las cuestiones concretas. Y Hegel, Roxin llegó a decir de que ante la tesis de la teoría absoluta y la antítesis de la teoría relativa, él plantea una síntesis, ¿no? Y por lo tanto utiliza el método dialéctico. Para entender entonces el camino que va a plantear Roxin, y aquí nos vamos a citar cerradamente en Klaus Roxin, porque bien podría yo haber tomado un ejemplo de Merkel o de Zaffaroni o de Eberhard. Los pueden encontrar ustedes en el libro de Santiago Mirpuig, ¿no? En Derecho General, parte general, pero prefiero que nos quedemos en Roxin y que me pongan ustedes atención, compañeros. Eh, Tres momentos plantea respecto el fin de la pena, Roxy. ¿Cuál es el camino que recorre la pena finalmente, cómo debe estar diseñada y para qué sirve? Y dice que debe recorrer este camino. Y aquí es donde va a ser su síntesis, ¿no? Como teoría mixta. Paso 1, dice Roxin, la conminación legal. Es el primer momento cuando el legislador expide la ley que contiene la amenaza penal, ¿no? No solo pretende intimidar a los ciudadanos para que no cometan delitos, sino además proteger los bienes jurídicos. Dice Roxin, sería corto pensar que el legislador solo amenaza, pero también sería corto pensar que solo protege, cuando en realidad la norma también es prohibición, y al prohibir de alguna manera disuade. Entonces, ambas cosas suceden al mismo momento, dice Roxin. El legislador en este primer momento lanza una prevención general negativa, pero también lanza una prevención general positiva. Y él magistralmente explica por qué, ¿no? Y a eso se denomina la conminación legal, a esta primera parte. Segundo, B, la aplicación judicial de la pena. Roxin plantea que cuando el juez aplica la pena, cuando el hecho sucede, cuando se vuelve material, cuando el delincuente infringe la norma finalmente, y el juez tiene que imponer la pena, pasa lo siguiente en tres pasos. Lo primero es la afirmación del derecho penal. Genera que los ciudadanos tengan confianza en el orden jurídico. O sea, cuando el juez impone la pena, lo que está haciendo también es le está mostrando al resto de la sociedad que la pena se cumple. O sea, que la norma no solo está ahí escrita, sino de que la norma tiene efectos concretos. Por lo tanto, genera una teoría de prevención general positiva, porque le muestra a la gente que puede generar, si ustedes quieren, protección, ¿no? Ante el mal que se ha hecho. Segundo, lo que también pasa es la intimidación a los ciudadanos, sustento de la teoría general negativa, porque el mismo hecho de que el juez imponga la norma en el resto de delincuentes potenciales que puede haber en la sociedad les genera miedo de que le pueda pasar igual si llegan a delinquir. Por lo tanto, se fusiona la teoría de general positiva con la negativa. Tercero, pasa que la imposición de la pena debe ser proporcional al delito cometido. O sea, aún así, dice Roxin, aún así, el juez al momento de imponer la pena piensa en la sociedad como advertencia, pero también como protección positiva y negativa. Aún así, la pena que le imponga el delincuente debe ser proporcional al delito que ha cometido. Nunca se puede, dice Roxin, utilizar a un delincuente dándole una pena mayor al hecho que ha cometido, desproporcional solo como para poner ejemplo. La pena debe ser, en ese sentido, debe ser medida por el juez en función del que sea proporcional al hecho. ¿Y eso qué quiere decir? Expresa retribución. Y por lo tanto, si expresa retribución, al momento en que el juez mide la pena frente al hecho y que sea proporcional, está pensando en un sentido de justicia. Y por lo tanto, aquí se aplica el fundamento de la teoría absoluta. O sea, dice, la pena en el momento que se materializa, el juez no puede sino pensar de que sea proporcional al hecho y en ese sentido su razonamiento es retribucionista. Solo se le va a retribuir en la medida del mal que ha hecho y por lo tanto aquí entra el denominativo de justicia. Y finalmente, si quieren, ahí ha conciliado tres variables.
prevención general positiva, negativa y teoría absoluta de la pena. O sea, que ningún juez puede escapar al sentido de justicia, por lo tanto, el fin retributivo de la pena se aplica en ese momento en el que, exacto, en el que el juez finalmente valora la proporcionalidad. Y tercero, dice, viene la ejecución de la pena. Voy a volver a poner, después de que viene la culminación legal, que es el momento que se crea la norma penal, cuando se materializa viene la aplicación judicial de la pena y tercero viene la ejecución de la pena. Y hace referencia fundamentalmente a la resocialización del penado a la sociedad. Esa es la función de cumplir la pena en su ejecución. O sea, por mucha pena proporcional que le dé el juez, dice, esa pena debe estar orientada a algo útil para que quien ya cometió un delito en el futuro no vuelva a cometerlo, si no, no sería sentido. En ese sentido, en la ejecución de la pena se fundamenta la prevención especial. Entonces, ese es el camino que recorre, si ustedes quieren, el derecho penal en función de la pena. Entonces, lo que hace aquí Roxin es que de manera dialéctica concilia todas las teorías de la pena, solo que les da un momento distinto. Un momento en la conminación penal, otro momento en la aplicación judicial de la pena, en tres momentos distintos, y otro en la ejecución de la pena. Entonces, concilia todas las teorías de la pena en un razonamiento dialéctico. Y quizás es hoy, por eso Roxin es un gran maestro del derecho penal, ¿no? Es hoy uno de los autores del derecho penal más estudiados y que es difícil, digamos, no coincidir con Roxin, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya hoy, a la luz moderna, también defensores radicales de una u otra corriente y que también critiquen a Roxin, ¿no? En esta misma línea de esta, digamos, teoría ecléctica o mixta están también Zaffaroni, ¿no? Si ustedes leen al maestro Raúl Eugenio Zaffaroni, van a ver que también él le da, al igual que Roxin, coincide que la pena se aplica en momentos distintos, ¿no? En momentos distintos, en función de que hay un momento en el que el momento, dice Zaffaroni, en el momento en que el legislador tipifica, lo que hace es previene, porque de alguna manera disuade, pero también protege, ¿verdad? Prevención general. Pero hay un momento, dice Zaffaroni, en el que el juez aplica la pena y esa aplicación de la pena el juez debe valorarla en función del hecho. No puede ir más allá, solo para poner un ejemplo, porque ahí ya estaríamos entrando en lo que tanto ha criticado Kant o Hegel, ¿no? Utilizar al delincuente como remedio para la sociedad, o sea, olvidarse de que es persona, olvidarse que es sujeto y se vuelve objeto. Entonces, para no recaer en eso, el juez sí o sí debe valorar un parámetro necesario en el equilibrio de la pena, dice Zaffaroni, y por lo tanto piensa en sentido de justicia. Lo justo es la medida de retribuir el hecho, dice Zaffaroni. Entonces, el juez no puede escapar de esa valoración, por lo tanto aplica teoría absoluta de la pena, pero la ejecución de la pena, o sea, el delincuente debe estar sometido a la pena, pero debe estar siendo evaluado, por eso hay jueces de ejecución penal. Y si ese finalmente deja de ser un peligro, hasta puede alcanzar el perdón judicial, el extramuro, la salida condicional. Todas estas formas que el derecho penal ha encontrado como alternativas de la pena y las medidas de seguridad se hacen en función de qué? De la prevención especial. Entonces, Zaffaroni también concilia todo en tres momentos distintos, teorías de la pena. Por eso es que se le llaman teorías mixtas. Entonces, no deja de ser interesante y ustedes tienen que dominar. Entonces, con esto, mis compañeros, hemos hecho un barrido de uno de los temas más bonitos de la parte general, que son las teorías de la pena, ¿no? Ahí les vamos a mandar con Martín las diapositivas y con eso hemos concluido este tema, ¿no? Que son las teorías de la pena. Muy bien, lo que me interesa aquí, si ustedes me han captado, entiendo, Martín, que la clase está grabada, entonces van a poder, quien guste, poder volver a echar un vistazo. Martín. Sí, no se preocupe, está grabada la clase. Muy bien, entonces los compañeros van a tener ahí la clase por si quieren volverles a echar un vistazo. Bibliografía en esta parte he usado al profesor Basigalupo, al profesor Miguel y también he revisado un poquito Roxin, ¿no? Entonces, son textos que ustedes tienen al alcance. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? No sé, si más que si pues ahorita volver a repetir, si alguien no ha entendido algo, es mejor que vuelva a ver esa partecita de la clase. Es algo tal vez que alguien quiera plantearnos algún criterio. No sé si ha estado claro, si se ha entendido. ¿Qué opinan, compañeros? A ver, tienen la palabra.
Doctor, buen día. Buen día. Habla Diego Pavón. Diego, adelante. Bueno, no, un comentario, doctor, respecto a esto de lo que es el tema. Hay un programa en A&E, AIE, así un programa de cable, que se llama Terapia de Shock, que, Ya, bueno, plantea lo que viene a ser esto de la prevención, ¿no? Las teorías de la prevención, puesto que está, o sea, lleva una línea donde se trata de prevenir a los delincuentes que no cometan bueno, a los delincuentes jóvenes que no cometan futuros que vuelvan a delinquir y que sean penados bueno, por el hecho de que los meten, ¿no? A estos jóvenes los meten a la cárcel porque son corregibles, ¿no? Pues como lo había planteado Von List, que estos son corregibles y pueden ser intimidados. Son jóvenes de 15, 18 años, los meten a la cárcel y mostrarles cómo es la vida ahí, cómo los delincuentes están y muy aparte los ponen o sea, los relacionan con los delincuentes, los, los ponen en las mismas celdas, los mismos delincuentes los intimidan a los jóvenes y les muestran cómo va a ser la vida si es que vuelven a delinquir, si es que vuelven a cometer delito. Y es por eso que, bueno, aquí también plantea lo que es el informar, ¿no? De lo que está prohibido, porque publicitan de una forma, o sea, de cómo llegarían a ser los jóvenes si es que siguen robando, si es que siguen en pandillas, cometiendo delitos que son prácticamente menores, ¿no? A los otros que ya están en prisión. Y bueno, sí, ese era mi comentario, doctor. No sé si, bueno, a lo ver ese programa que es muy interesante, la verdad. lo voy a ver. Interesante, la doctrina del shock, me dices, ¿no? Sí, Lo voy a ver, la terapia de shock se llama la terapia del en shock. el Lo voy a ver. Hay eh, un tema aquí, programa EI. Diego, excelente, excelente, sí, estoy tomando nota. Hay un tema aquí que yo no he hablado aquí, pero frente a las teorías de la pena podríamos atribuir que existe una corriente nueva, ¿no? Una corriente nueva que es las teorías de la justicia restaurativa. Yo les decía que sobre este tema yo voy a hacer un doctor Camacho me ha pedido que haga un webinar para septiembre, lo organizaremos con ustedes, ya hemos dicho me ayudarán, que voy a hablar fundamentalmente de que ni siquiera las teorías absolutas, las teorías relativas, alcanzan en función del daño que ha ocasionado el delito. No, no tanto por lo que ha hecho el delincuente, sino que quién se acuerda de la víctima en todos estos colegas que han discutido el derecho penal. Y la víctima y el daño que ha sufrido. Por eso es que volver a poner a la víctima en el centro del derecho penal es importante. Y por eso es que la corriente de la justicia restaurativa que se ha desarrollado en los últimos años y que tiene que ver con lo que tú decías, Diego, el sistema penal para adolescentes, tiene que ver con eso, de pensar en que se debe, como dice, restaurar el daño, en lo posible el daño que se ha hecho. Y muchas veces se restauran las cosas, por ejemplo, los traumas que tiene la víctima cuando finalmente hasta llega a encararse con su victimario y hacer una terapia de justicia restaurativa, siempre y cuando el delito no hubiera sido uno lacerante, ¿no? Encontrarse con el que ha robado y el delincuente tener el perdón de su víctima, a veces puede ser lo más restaurador que en la vida. Por supuesto, los psicólogos aquí cumplen un rol fundamental. Estas terapias de justicia restaurativa las está desarrollando con éxito, por ejemplo, el Instituto de Prácticas Restaurativas del Sistema Interamericano, la dirige el profesor Jan Smith. Jan Smith hoy es director de este instituto, ha llegado a Bolivia y lo quiero tener en el webinar, ¿no? Es importante escucharlo. Entonces, ¿cuál es el fin de la pena? Por eso es que los sistemas penales para adolescentes se han separado en la última década de los sistemas penales en general, y lo mismo pasa en el sistema penal boliviano. La ley 548, el libro tercero, tiene un régimen especial del sistema penal para los jóvenes con responsabilidad penal, jóvenes comprendidos entre los 14 y los 18 años, los cuales no pueden ir a centros privados de libertad, ellos van a centros de ¿cómo se llama? Centros de reintegración que están a cargo de los CDGs de las gobernaciones y tienen un tratamiento distinto respecto del procedimiento penal. No los juzga un juez penal, los juzga un juez de la niñez, ojo. Entonces hay un sistema diferenciado
que muchas veces los abogados aprenden cuando les toca un caso y no lo analizan desde la doctrina penal. Yo quiero que este tema lo veamos, Diego, y compañeros, en detalle, lo vamos a ver, y por eso quiero que desarrollemos el webinar. Pero por ahora, es porque también estoy siguiendo nuestro programa, que es el programa de la carrera, he avanzado hasta donde me piden que avance, pero no me voy a ir sin repasar con ustedes, porque es importante revisar lo que decía Foucault respecto de cuál es el rol de los valores y la lógica del poder en la pena, ¿no? Lo que dice María Bunge Campos, lo que dice Jan Smith en la teoría, lo que dice Gerardo Colombo, ¿no? Este gran profesor de Derecho Penal italiano moderno, que lo hemos tenido también aquí en La Paz. Yo cuando estaba de autoridad le invité al profesor Gerardo Colombo, llegado, hemos hecho unas charlas de Derecho Penal, igual que el profesor Micheretti, los he traído, no hablan español, pero con traductor los hemos traído, y es una maravilla tener a esos profesores, ¿no? Tenerlos discutiendo el tema del rol de la pena y su fin resocializador. Es interesante, vienen con mucha carga desde los derechos humanos, por supuesto. Alguien que viene con mucha carga del otro lado, lo que se denomina el populismo punitivo, o si ustedes quieren, como diría el profesor Jan Smith, la sed de sangre a veces en la gente frente al delito, que viene en una lógica de punirse, de hacer punible todo. Hoy en día alguien mata a un perro y la solución es ahora hay que meter la cárcel al que mató al perro, ¿no? O sea, penalizar todo. O sea, la solución será penalizar todo frente a los males de la sociedad. ¿Tendrá el efecto que queremos? ¿O tendríamos que atacar el mal desde otro punto de vista? Los de la criminología crítica te dirán, las penas no solucionan el problema, a veces los agravan, etcétera, etcétera. Es un debate súper interesante. Habrá que ver esto, cómo lo plantean algunos otros autores más modernos. Así mi profesor en la maestría, el maestro Kessler, a quien lo he escuchado, y todo lo que es la criminología crítica al desarrollo en Argentina es muy interesante, ¿no? El tema de el delito, sobre todo la diferenciación de los delitos entre crímenes y faltas, los crímenes como producto de la construcción de la falta de control social. Todas estas categorías que son interesantes en el derecho penal y que hoy en día, por ejemplo, hay mucho que discutir. Yo a veces me pregunto, a veces tengo estudiantes y dicen, puta, no sé de qué hacer mi tesis. Oye, hay mil cosas que puedes hacer en tu tesis, ¿no? De lo que hemos hablado nomás, hay mil cosas que pueden ahorita, ideas que pueden desarrollarlas. Pero bueno, este tema, todo lo que es justicia restaurativa, el sistema penal para adolescentes, quisiera que lo veamos más adelante. Hay un textito, no sé si lo tengo por aquí, lo estaba revisando para un seminario que tengo que dar. Aquí lo tengo. Miren, este textito, por ejemplo, se llama Agua que labra la piedra. Toda la parte de la introducción la he escrito yo. Es un artículo mío, pero a ver, Martín, si en algún momento podemos hacer fotografía. En esto analizamos el sistema penal, en este librito lo que realizamos con otros autores, analizamos el sistema penal boliviano y lo que son las cárceles en Bolivia y cómo funcionaba esto con el anterior sistema, el sistema de la imputabilidad desde los 16 años, que era un desastre, ¿no? Y cómo con todo el sistema penal para adolescentes hemos ido transformando las lógicas, pero no funciona bien porque las gobernaciones no terminan de entender el rol que tienen en esto, ¿no? Pero bueno, es producto de otro tema, mis compañeros, hay mucho que hablar sobre esto. Me parece interesante hasta dónde hemos llevado, yo espero que les hubiera parecido clara sobre todo la clase. Me interesa que ustedes tengan muy claro sobre todo lo que es en este punto una teoría absoluta, una teoría relativa, preventiva sobre todo, y lo que es la teoría mixta de Klaus Roxin, ¿no? Que lo tengan muy claro, esas tres variables que tengan muy, muy claro. Les vamos a mandar las diapositivas y bueno, para cualquier cosa estamos aquí y nos veríamos el día lunes. Mil disculpas del anterior lunes, compañeros, o tengo un familiar mío con COVID, lo hemos tenido que aislar y me imagino que es el drama que todos vamos a pasar y que algunos están pasando, ¿no?